Bienvenido a un nuevo audio de este podcast del proyecto 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y en este audio vamos a hablar con Sergio Costas. Buenas, Sergio. Muy buenas. Bueno, esta vez la temática, que es algo que el primer audio que grabé con Sergio hablamos, y sería sobre el kernel. No va a ser algo muy técnico, porque no sé si Sergio tiene unos conocimientos profundos en el kernel, yo tengo un conocimiento a nivel usuario, pero sí me gustaría tener una charla, pues, básicamente, pues, para comentar un poco diferentes conceptos del kernel, su uso, funcionalidades y algunas cosas o debates que de vez en cuando yo veo en algún grupo de Telegram sobre el kernel, pues que quería debatirlo también con Sergio. Así que, pero bueno, antes de empezar, un poco de presentación, Sergio, aunque ya has participado ya conmigo un par de veces, pero bueno, habrá gente que no sabrá quién es. Así que, ¿quién es Sergio Costa? Bueno, pues mi nombre es Sergio, soy programador, trabajo como programador desde hace ya muchos años, estoy programando para Linux, estoy haciendo software libre, estudié ingeniería de telecomunicación y básicamente, pues eso es lo importante, creo yo. Bueno, ¿y tu relación con el kernel de Linux? ¿Eres de esos que compilas tus propios kernels? Porque yo recuerdo que al principio, cuando empecé en el mundo de Linux, me dio eso por recompilar kernels, que después no. El problema es que después que había tantas opciones que el 95% de las opciones no sabían para qué servían. Pero bueno, te quedaba con la cosa y dices, bueno, este kernel funciona mejor. Que dudo mucho que funcionase mejor los que yo compilase con los que venían las distros. ¿Tú has hecho también eso de la recompilación? ¿Has pasado por esa fase? Yo al principio recompilaba el kernel. Aparte yo era eso, de Sergio, recompila tu kernel Costas, era mi nombre, básicamente. Porque que no te funciona la gráfica, recompila tu kernel. Que el niño no te come, recompila el kernel. Y pues eso funciona. Pero sí, luego llegó un momento en que dije, a ver, no tiene sentido, porque ya cuando empezó a crecer demasiado. Entonces ya dije, no tiene sentido andar ahí buscando entre 40.000 opciones, luego te olvidas de una, te olvidas de meter el driver del disco duro, ya no te arranca. Entonces, al final, ya dije, a usar el que viene con la distro. Porque tú, en las distribuciones que tú usas, porque yo ahora, por ejemplo, estoy utilizando una distribución nueva en el portátil, porque yo tengo un sobremesa y un portátil, y hasta hace poco, pues tengo distribuciones diferentes. En el sobremesa tengo Fedora, y en el portátil hace unos días instalé una distribución que se llama Acuerdos, que trae un kernel modificado, porque hay kernel, digamos, oficial, el que viene que compila Linux Kernel, que trae las distribuciones, que suelen ser kernels también modificados por ellos, pero después hay otra serie de kernel que el que yo estoy utilizando en esa distro se llama SamMod. Sé que hay otro que se llama Liquoris o algo así. ¿Has probado alguno de esos kernels, digamos, que son optimizados para determinadas tareas? La verdad es que no, porque realmente yo para lo que suelo trabajar no necesito nada específico. Normalmente algunos están, por ejemplo, optimizados para tiempo real. Yo como nunca he trabajado en tiempo real, con tiempo real de tipo, pues, grabación de audio y vídeo, pues nunca he necesitado algo así. Es cierto que otras personas, por ejemplo, tú te dedicas a audio y vídeo, pues te puede compensar tener un kernel que esté optimizado para eso, reducir la latencia. Pero son casos muy específicos. Bueno, muchas gracias por dedicarme a audio y vídeo, pero pocos conocimientos tengo yo de audio y vídeo. Más que yo haces. Bueno, sí, es verdad, un podcast. Bueno, un par de podcasts, 2 o 3 podcasts, pero realmente no tengo conocimiento. No lo sé, yo estas cosas que estoy probando en el portátil, esa distribución con ese kernel, que se supone que tengo una serie de optimizaciones, pero sinceramente no noto mucho la diferencia con un kernel que trae ya una distro. Bueno, vamos a empezar con el... Bueno, perdona, ¿qué quería decir, Sergio? Claro, solamente las diferencias se notan en cosas concretas. Por ejemplo, eso, como te digo, el tema de latencia pues puede ser importante para temas de tiempo de audio y vídeo en tiempo real. Entonces ahí sí pues puedes llegar a notarlo. Otros, en cambio, por ejemplo, optimizan el throughput. Entonces eso para servidores es muy importante porque consigues, aunque aumenta la latencia, pues consigues sacar más trabajo por segundo. Entonces eso... pero lo que es a nivel de usuario, a nivel de escritorio, yo creo que es muy difícil notar diferencia. Aunque bueno, sabes que siempre están los que sí, yo lo noto, igual que también nota la diferencia entre el audio de ultra alta calidad y los normales. Además, que ya de por sí, si te vas a trabajar por ejemplo, en audio-vídeo, que tienen los kernels que has dicho tú de tiempo real, ya es que ellos vienen con un kernel específico para eso. Entonces no tiene mucho... Si vas a una tarea específica, lo suyo es que utilice una distribución específica que generalmente tendrá un kernel
digamos, específico para esas tareas. Pero bueno, claro. Entonces, vamos primero con la primera temática que quiero hablar. Bueno, lo primero, Linux, el nombre de Linux realmente, esto ya todo el mundo que escuche este audio lo va a saber, se refiere al kernel, porque claro, el sistema es GNU Linux. Entonces, Linux es un tipo de kernel, que hay varios tipos. Lo que no tengo yo claro es si se ha convertido en híbrido, pero se supone que es monolítico. Lo que yo no sé si ya es muy puro de monolítico o sí. Un poquito, sigue siendo monolítico. Sí, sigue siendo muy monolítico. Realmente hay que tener en cuenta que para que fuese un híbrido habría que pasar muchas cosas al espacio de usuario. Y en cambio todo lo que es todo lo principal sigue estando en el núcleo. Esa es mi opinión. Es cierto que hoy en día se pueden hacer muchas cosas desde el espacio de usuario. Entonces, por ejemplo, yo incluso puedes incluso hacer drivers se llama de input, o sea, de teclado, ratones, cosas por el estilo, desde el espacio de usuario, que tiene algunas ventajas. Por ejemplo, te ahorras tener que programar cosas a nivel de núcleo. Ejemplo rápido, que de hecho pues hice hace un par de días. Yo me construí un cacharrito ahora que le metí una Raspberry Pi y quería meterle un teclado específico, o sea, eran 8 teclas simplemente, 8 pulsadores, pero quería que el Linux que lleva la Raspberry lo detectase como un teclado normal, pero iba conectado a los pines de entrada-salida. Bueno, pues hice un programita en espacio de usuario que implementa un driver para esas teclas, pero que mete los resultados, los eventos como si fuese un teclado normal y corriente, como si fuese un driver a nivel de núcleo y demás, pero lo hace desde espacio de usuario. Entonces, algunas cosas se pueden hacer desde espacio de usuario. Hay cosas que hasta donde yo sé todavía no se pueden. Por ejemplo, tema de interrupciones, que hasta donde yo sé no se puede hacer todavía en espacio de usuario. Claro, esto que no lo hemos dicho, porque habrá gente que a lo mejor escuche este audio y lo del kernel no sepa, pero digamos que hay dos áreas de funcionamiento en el kernel, que es el modo usuario y el modo núcleo, que se llama la otra. Digamos que el modo núcleo es la que tiene acceso directo a hardware, pero claro, requiere unos privilegios, hay una seguridad. Y el modo usuario es el que está más parte, digamos, del usuario, que tiene menos privilegios. Claro, las tareas que se ejecutan en el modo núcleo, digamos que tienen que ser más importantes y ganan mucho más rendimiento que en el modo usuario. Más o menos es así. Si no me corriges, Sergio, si me he metido mucho la pata. No exactamente. O sea, sí, es más o menos así. La cuestión está en que básicamente el tener todo un solo proceso, o sea, en el núcleo, digamos que tiene la ventaja de que como no tienes que andar cambiando de usuario, de espacio de usuario, espacio de núcleo, de vuelta al usuario, vuelta al espacio de núcleo, etcétera, esos cambios son los que machacan, digamos, a los microkernels. En cambio, si tienes todo en el mismo espacio, las llamadas entre una parte y otra, por ejemplo, quieres abrir un fichero, pues desde el programa que está en el espacio de usuario llama al kernel. El kernel llama entonces al sistema de archivos virtual, UFS, el cual luego llama al código del sistema de archivos concreto que haya y este llama al código del driver de disco duro. En un microkernel puro, cada llamada tendría que salir ir de espacio de usuario a núcleo y vuelta a espacio de usuario, porque cada elemento estaría en espacio de usuario en un proceso diferente. En núcleo está todo en un mismo proceso, en monolítico está todo en un solo proceso, con lo cual no tienes que andar cambiando. Y eso acelera mucho las cosas, básicamente. Esa es un poco la clave. Claro, no sé si y hablando de... Sí, lo he entendido. Yo sabía que había los pasos, pero la comunicación no la conocía y no sabía el proceso de... Pero una cosa que has dicho son los microkernels, porque eso sería, digamos, la otra parte el otro tipo de kernel, que son los microkernels, que hay uno que es software libre, que es el de HAR, GNU HAR, que lleva no sé cuántos años. Son libres. Bueno, yo conozco el de HAR, no conozco varios. Entonces el de HAR, pero el de HAR lleva no sé cuántos años en desarrollo. Me imagino que por la complejidad que tú acabas de decir de los microkernels, por eso me imagino que llevará tantos años en desarrollo, porque todos esos procesos son bastante más complejos. Pero se supone que consumen menos o son más pequeños y en rendimiento deberían ser mejor o no. No, esa es la cuestión. Precisamente el problema de los microkernels es que como cada elemento, cada pieza del puzzle está en un proceso separado, corriendo un proceso separado con su espacio de memoria y todo lo demás, cada vez que, por ejemplo, cada vez que alguien tiene que comunicarse con otro elemento, tienes que mandar un mensaje que va desde el que hace la llamada
al núcleo y el núcleo reparte a quien recibe la llamada. Entonces tienes que hacer 2 cambios de espacio de usuario a núcleo y de núcleo de vuelta al otro espacio, al espacio de usuario del otro programa. Perdona, Sergio, ¿eso es lo que se llama cambio de contexto? Exactamente, es el cambio de contexto. Exactamente. Estás en espacio de usuario y cambias de contexto a espacio de núcleo o por ejemplo, al espacio de otro proceso. Exactamente. Entonces, el problema es que los cambios de contexto son algo lentos, primero porque tienes que las cachés tienes que vaciarlas, por ejemplo, depende suele ser necesario vaciar bastante de la caché. Después tienes que volver a cargar todas las tablas de páginas y segmentos y demás. Entonces, claro, todo eso es relativamente lento. Entonces, ese es el problema que hay. ¿Qué ocurre? En el caso de Hurd, o Hard, como se lo pronuncie, mi inglés es ahí ya sabemos, de por debajo, no es muy allá. Así que no. Inglés ingeniero, ¿no? De solo leer, solo saber leer. Exacto, leer y escribir, ahí es muy bien, pero hablar ya patino bastante. Pues entonces, el problema es sobre todo dejar, porque por ejemplo ha habido otros microkernels que son experimentales, en concreto estaba S4L, no recuerdo cómo se llamaba creo que era S4L o algo así, que fueron kernels que de segunda generación, microkernels, que estaban pensados ya para corregir el problema del rendimiento. Entonces, hacían lo mínimo que era eso, comunicar, mandar mensajes y poco más. El problema de Hurd es que es un microkernel de primera generación y hace demasiadas cosas en el núcleo. O sea, cuando la idea un poco básica es que tú tienes los procesos por ahí, cada uno en su espacio de usuario, y se comunican mediante mensajes. Y el núcleo es quien coge los mensajes de cada uno y lo envía al siguiente. Y la respuesta la reenvía al núcleo a quien le corresponde y demás. El problema de Hurd es que hace mucha comprobación de los mensajes dentro del núcleo. Entonces, cada mensaje comprueba permisos, comprueba si puede hacer la cosa tal. Y eso para todos los mensajes del sistema, con lo cual al final el rendimiento es bastante bajo. Es el problema en el caso concreto de Hurd. Otros microkernels de nueva generación, como digo, se limitan solo a transferir los mensajes lo más rápido posible sin preocuparse de autenticación ni nada. Eso se deja a cada proceso. Y esos consiguen un rendimiento muy razonable. Eso sí. Entonces sigue, perdona. Es que hay un poquito de retardo en Telegram. Ahí, por eso a lo mejor tarda un poco. Sigue. Pues, entonces la cuestión está que, claro, que el microkernel es muy pequeñito, todo lo demás, claro, el microkernel no tiene sistema de archivos, no tiene driver gráfico, no tiene nada de eso, todos son procesos aparte que tienen comunicación. Entonces, al final ocupan más o menos lo mismo o más incluso, porque eso, como cada proceso, cada driver, cada sistema de archivos, cada cosa tiene que tener su propio espacio de usuario, al final es cosas que añaden también peso y demás. Y ahora sería la tercera. No sé si hay más tipos. Yo solo conozco estos 3 tipos: el monolítico, microkernel y sería el híbrido. Los kernel híbridos de ejemplo son el que trae el Windows. Creo que no sé si a partir del Windows 10 o los anteriores ya eran híbridos, y sobre todo el de MacOS, que me imagino que es híbrido porque vendrá de FreeBSD, que los BSD tendrían un kernel híbrido. ¿Es así, no o no? A ver, un híbrido es, digamos, un punto intermedio entre ambos. O sea, en lugar de ser o todo en el núcleo o todo fuera, pues no, a ver, las cosas que necesitan más rendimiento las pongo en el núcleo, luego pongo otras fuera. De hecho, hoy en día casi se puede decir que el Linux empieza a parecerse a un kernel híbrido porque como dije antes, hay algunas cosas que se pueden hacer fuera. Por ejemplo, puedes meter un sistema de archivos completo en espacio de usuario usando Fuse. Claro, el rendimiento es bastante menor que encabezando un núcleo. Entonces, tienes que decidir si te compensa o no. Pues, por ejemplo, pues para sistemas de archivos pues por red puede ser interesante, puede compensar, porque a fin de cuentas la propia red es lenta, entonces compensa una cosa con otra. Para un disco duro, rendimiento normal no recomendable, a lo mejor para experimental o así. Entonces, así. ¿Qué ocurre con el kernel de Windows y demás? Bueno, todos están basados en el kernel original de Windows NT. La cuestión está en que el Windows NT en origen iba a ser un microkernel puro. De hecho, precisamente ahora estoy leyendo un libro que se llama Showstopper, casualmente, que es justo la historia de cómo desarrollaron NT. Y claro, el problema era que, claro, el que lo diseñó, David Cutler, quería hacer el sistema operativo perfecto. Claro, entonces tiene que ser un microkernel porque era lo que estaba de moda tal. Claro, cuando empezaron a trabajar y empezaron ahí de hecho estoy ahora justo en el capítulo en que presentaron ya la primera versión a Bill Gates,
Y claro, me hubiese quedado con cara de, porque esto es inmenso y es lento como el caballo del malo. Y efectivamente, y será que David Cater está bastante fastidiadillo de esto no está siendo como yo esperaba y tal. Pero bueno, entonces lo que tengo entendido, tampoco yo no es que haya profundizado mucho todavía, y supongo que más adelante lo dirá en el libro con más detalle, lo que sí sé es que, por ejemplo, su sistema gráfico lo metieron, creo que fue en Windows XP o en el siguiente, dentro del núcleo precisamente porque para hacerlo que consiga un rendimiento razonable. Pero Entonces, a partir de Windows, perdona Sergio, a partir de Windows 10 también hicieron bastantes cambios en el kernel, por lo que yo leí, quiero recordar. Sí, probablemente, pero sobre todo, aparte, precisamente había estado leyendo el otro día un par de cosas también sobre esto. No tan, los cambios respecto a XP y demás fueron sobre todo ¿cómo es? En Windows 7, porque lo que iban haciendo con Longhorn había metido otra cantidad de chapuzas y demás, que el código era inmantenible y tenía errores de todas partes, con lo cual tuvieron que tirar todo, coger el de Windows NT Server y de ahí volver a hacerlo todo, digamos, para Windows 7. Por eso Windows 7 tiraba también. Vale, y una cosa, porque tú me has dicho que el kernel de Linux es monolítico, aunque se está convirtiendo en híbrido, pero... en mi opinión, sí. Pero bueno, esto siempre... Esto es mucho de opiniones también. O sea, tampoco tengas que hacer una definición precisa de... No, hasta aquí es monolítico, de aquí a aquí es híbrido y de aquí a aquí ya es microkernel. Hay mucha interpretación, entonces... Claro, esa era mi pregunta. Cuando es un híbrido, me has dicho que lo que hacen es básicamente una mezcla de o todo parte en usuario y parte en el modo núcleo. Pero para que sea híbrido, digamos, o los kernels que ahora hay híbridos, todo ya se sabe o hay un patrón de esto siempre en el núcleo y esto siempre en el usuario. Porque me has dicho que, por ejemplo, el disco duro, lo normal es que sea en la parte del núcleo, pero digamos que hay, porque si se supone que hay un patrón, sería básicamente coger el kernel de Linux y decir, bueno, pues todo esto al usuario y lo demás lo mantenemos en el núcleo, ¿no? O digamos, hay una especie de flexibilidad a la hora de, bueno, pues este proceso no sé si es mejor en el núcleo o en el... ¿Hay un patrón? A ver, lo primero entender, o sea, no hay un patrón realmente hasta donde yo sé, o sea, tampoco te creas que soy un estudioso de todo esto, más o menos cosas que he leído y demás. La clave está básicamente en la cuestión de rendimiento. Si tú metes todo el sistema de archivos en espacio de usuario, con tanto cambio de contexto, va a ir lento. Pues oye, si tienes un servidor con una base de datos ahí que tiene que ir triar bien y te va lenta porque el sistema de archivos está en espacio de usuario, pues dices, pues tendré que meterlo dentro del núcleo, me guste o no. Otra cosa es el cambio, pues no influye en tanto que sea. El driver de teclado, pues por poder podría ir perfectamente en espacio de usuario, porque tú nunca vas a teclear tan rápido como para que suponga un cuello de botella. ¿Compensa meterlo en espacio de usuario? Pues allá depende, lo de siempre. Es evaluarlo y decidir un poco también. En algunos casos puede compensar, en otros no. Ahí ya es un poco de decisión de diseño. Vale, vamos a saltar a otra parte. Además, este tema es un tema que lo he leído además, hace poco surgió un debate que, bueno, vamos a empezar un poco en contexto. El kernel de Linux está, sobre todo, no sé si está desarrollado en lenguaje C. No sé si hay otro lenguaje internamente que diferente al C, por lo que yo sé, está en C. ¿Cuál es el problema del lenguaje C? El lenguaje C es un lenguaje con muchos años de desarrollo, pero tiene ciertas, digamos, problemas de diseño. Y una de ellas es la gestión de memoria. Digamos que básicamente no tiene gestión de memoria. O sea, digamos, el programador es el que tiene que cargarse, que no haya overflow, o sea, que no haya desbordamiento de memoria, etcétera. Y eso es bastante complejo. Y en un kernel tiene que ser una pesadilla. Y han surgido lenguajes parecidos a C, compilados, y el más famoso de todo, el que se ha puesto más de moda, es RAS. RAS, que era un lenguaje que originalmente creo que fue desarrollado por Mozilla, creo recordar. No sé si participaba alguna otra empresa grande, pero Mozilla seguro. Y es un lenguaje que... Es solo Mozilla, la que yo sepa, sí. Ah, vale. Aparte que no sé si tendrá, me imagino que más mejorías, pero sobre todo la principal, por la que yo más he escuchado, es el sistema de gestión de memoria. Eso facilita mucho el desarrollo. Entonces, están surgiendo, y de hecho el Linux Torvald es uno de los que quiere que haya un proceso de migración a RAS. Claro, el problema es el kernel entero no lo
¿No? No exactamente así la cosa. De hecho, A ver, dime. ya está, Rust ya está integrado en el kernel, en el sentido de que ya se pueden escribir piezas en Rust para el kernel de Linux. Sí, pero lo que yo digo es... Pero claro, lo que no van a hacer es reescribirlo, eso no. Eso. Entonces, Claro. yo siempre, de hecho, creo que hace poco leí en un debate, bueno, surgió este debate en un grupo de Telegram, y leí que había hasta una propuesta incluso para migrar más cantidad de código de lo que estaba escrito en C a Rust. Pero lo que pasa es que es lo que tú dices, eso es bastante Es una complejo. locura. Incluso ya había algunas propuestas de hacer kernel Rust. De hecho, yo hace poco descubrí un kernel que se llama Maestro, que es un kernel desarrollado en Rust, además desarrollado por una persona, totalmente compatible con el kernel de Linux. De hecho, tiene como una especie de roadmap donde, digamos, el roadmap te va diciendo las cosas que ya está consiguiendo que sea compatible con el kernel de Linux. El problema es que, claro, es una persona o dos, y eso puede ser. Y por ahora, claro, también es verdad que cuando tú diseñas un kernel de Rust no lo tienes que hacer desde cero. O sea, puedes hacer el kernel de Linux, pero lo desarrollas en Rust. Con lo cual, temas de diseño me imagino que te lo ahorras, porque, claro, no creo que alguien vaya a hacer un kernel con un diseño totalmente diferente a lo que ya está establecido. Simplemente me imagino que se inspirarán en lo que hay, pero lo harán con otro lenguaje, que es lo que yo creo que esta persona del kernel que he dicho que se llama Maestro estará haciendo, porque la verdad que para estar él solo ya está bastantes cosas compatibles. De hecho, la noticia que yo descubrí este kernel, porque la noticia era que ya estaba en su fase alfa y que básicamente ya se podía ejecutar, o sea, ya podía funcionar. Y además con herramientas GNU, digamos, podías tener un sistema, no una distribución de Linux, pero sí podías tener un sistema, con lo cual a mí me sorprendió porque, digamos Hombre, a ver, es que tampoco, o sea, yo es algo que siempre he dicho durante mucho tiempo y sigo diciéndolo, es que hacer según qué cosas es fácil. Hacerlas bien, vale. eso es otra historia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tampoco, ojo, no quiero quitarle para nada, ¿cómo es? Mérito a esta persona. Pero obviamente hay que entender que, o sea, básicamente, de que sea compatible, yo entiendo que se refiere a las llamadas de sistema. Sí, o sea, exacto, las llamadas exacto. POSIX, por ejemplo. Pero eso es básicamente, la interfaz que tiene Linux es básicamente POSIX. De hecho, recordemos que Linux Torvalds, al principio, la primera versión, la 002 la 001, 002 o 002 de Linux, que es la primerísima, que era eso, lo que le había hecho él prácticamente toda entera, ya era compatible POSIX. Básicamente tenía las llamadas necesarias para poder ejecutar Bash, para poder ejecutar GCC y algunas cosas. Porque al final las llamadas POSIX son un puñado de ellas realmente. De hecho, si echas un vistazo a la página manual, son las que vienen en la página 2, digamos. Las de la página 3 son de biblioteca, la de 2 es las llamadas básicas, básicamente. Básicamente es lo que te quedas. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué diferencia hay con Linux? Pues básicamente en Linux tienes ya unos sistemas de archivos con muchísimo rendimiento, que están muy pulidos, muy afinados. Tienes ¿cómo es? Varios, ¿cómo se llama? El que decide qué procesos se ejecutan en cada momento. Ahora no recuerdo cómo se llama. Sí, ya sé lo que me dices. Yo también, paginador, no me sale la palabra. Bueno, el cómo se llame, que decían en la serie esta de cuando era pequeño. En fin, los dos sabemos de lo que hablamos, entonces eso, pues tienen varios de ellos, tienen un montón de drivers, pues, todos los drivers gráficos y demás, que eso no es algo que puedas, que tal. Entonces, todo ese código es lo que hace una diferencia entre Linux y un nuevo kernel que llegue ahora. Tú puedes hacer un kernel que funcione en modo texto fácilmente y que funcione con un rendimiento razonable. Ahora bien, si quieres conseguir algo como Linux que te haga eso, pues OpenGL, que te tenga alto rendimiento con discos duros, con soporte de hardware como todo el que tiene tal, eso te llevaría, a una sola persona le llevaría décadas o sabidos o tal, o siglos incluso, porque hay mucho trabajo detrás en todo ese tipo de cosas. Estoy pensando que era porque hace poco vi una distribución de Linux que había escogido un kernel optimizado precisamente por eso. Lo que tú estás diciendo, no utilizaba el que venía por Linux por defecto, el kernel, es que no me acuerdo cómo se llamaba eso. Ostras, no me acuerdo. No, da igual, no me acuerdo. Es que estoy mirando a ver si en la página web de la distribución ponía
además que lo ponía, además era un sistema que han implementado hace poco en el kernel de Linux, que es para, digamos, sustituir al que venía. Pero no me acuerdo, es que estoy viendo la página web, no me acuerdo. El scheduler, Eso. ¿Cómo se traducía? Ese es que acabo de buscar, me acuerdo que hay uno que se llama BFQ, que es nuevo. Ese exactamente, es que no sé cómo, creía que era la distribución de Linux. Planificador de entrada-salida, sí, lo llaman así, planificador. Sí, pues ese era el kernel que venía, digamos, porque era una distribución, es que creía que se llamaba Crystal Linux, pero veo que no. Es una distribución de Linux que supuestamente tiene un montón de optimizaciones. Y una de ellas era que venía con ese planificador. Pero creo que no, que me he confundido y otro nombre. Que después era curioso porque cuando yo descubrí esta distribución me resultó curioso porque tenía un montón de optimizaciones. Lo que pasa es que después vi un vídeo de YouTube que la comparaban con otra y realmente digamos que solo en algunos casos era un 5%, un 7% de mejora. En algunos casos, porque también venía un sistema de archivos diferente, también te venía... Entonces, claro, te quedas diciendo, pues la verdad que no le encuentro mucho sentido. Pero lo que te quería preguntar del RAS, ¿realmente vale la pena migrar, aunque sean nuevos componentes a RAS? O sea, ¿va a haber un beneficio? Como he dicho, yo no creo que se migre nada, sino que simplemente el nuevo código probablemente será en Rust. Eso para empezar. Y yo digo que sí, rotundamente sí. Porque además es que, o sea, hay que tener en cuenta, creo que era en torno al 70%, era un estudio que había hecho Google, creo que fuera Google, que en torno al 70% de los errores que se encuentran son por problemas de gestión de memoria. Errores que el uso de Rust evitaría directamente. Y de hecho, ahora Rust empiezan a utilizarlo Google en Android. No para reescribir nada, sino para todo el código nuevo. Y de hecho, en la cantidad de errores nuevos que aparecen, literalmente se ha desplomado desde que empezaron a usar Rust. ¿Por qué? Claro, la cosa está ahí. Claro, ¿qué tiene de especial Rust frente a otros lenguajes? Pues la clave está en que toda esa gestión de memoria, todas esas comprobaciones que hacen, no se realizan en tiempo de ejecución, sino que se realizan en tiempo de compilación. O sea, básicamente lo que hace el compilador es mira a ver si estás haciendo alguna cosa que pueda ser sospechosa. Y si encuentra algo, no te deja compilar. Simplemente. Entonces, no es como otros lenguajes que compila lo que haga y luego en ejecución está comprobando todo de a ver si este puntero se sale de aquí, a ver si está accediendo a donde no debe. No. Todo eso Rust lo hace en tiempo de compilación. Claro, ¿qué ocurre? Que es más peñazo programar porque a veces te da errores con cosas que serían seguras, pero se saltan esas reglas estrictas. Entonces, tienes que cambiarlo para que se ajustan las reglas. Entonces, a veces, para gente que todavía está empezando, es bastante complicado. Pero, sin duda alguna, Rust es una ventaja tremenda, en mi opinión. Pero eso no lo entiendo yo muy bien. O sea, si el nuevo código va a ser en Rust, el viejo va a seguir siendo en C. Entonces, los fallos del viejo realmente no se van a arreglar con Rust, sino se tendrán que arreglar como siempre se ha hecho, ¿no? Claro, efectivamente. Pero lo bueno que tiene es que Rust está pensado para poder integrarse fácilmente con C. De hecho, ¿cómo es? Federico Mena, creo que era, el que estaba trabajando, el que creó la biblioteca de SVG, que la escribió en Rust. Al principio lo que hizo fue partió de la biblioteca original de SVG y fue cambiando cada función una a una a Rust. Entonces, claro, eso se puede hacer con C, se puede hacer con Rust fácilmente porque permite enlazar fácilmente código de C y Rust en el mismo binario. Entonces, por eso precisamente se ha podido meter Rust en el kernel, porque realmente, una vez compilado, no hay diferencia en interfaz ni nada por el estilo con C. Entonces, y como digo, eso, lo que es los errores que ya hay, se corregirán como hasta ahora. Lo bueno es que no se meterán nuevos errores. Bueno, y también se supone que, claro, si tú el nuevo código lo haces en Rust, pero también es verdad que en el kernel cada X tiempo se hace limpieza de código que no se utiliza, entonces, quiera o no, va a haber una renovación, porque si el kernel, digamos, la limpieza de código que se va a hacer cada cierto tiempo de cosas funcionalidades obsoletas, de driver, se va a quitar, va a ser de C, pero lo que se va a entrar va a ser de Rust, llegará un momento que, salvo cosas, digamos, componentes muy principales del kernel, cada vez Rust va a ser más utilizado, va a haber más código en el kernel y menos de C, ¿no? O sea, no creo que llegue un momento, pero llegará un momento incluso habrá más código de Rust que de C, ¿no? Podría ocurrir, pero yo no te diría una fecha tal, porque claro, no sé ni cuándo.
Pero bueno, pero eso, bueno, como digo, habrá que ver cómo evoluciona, pero sí podría llegar fácilmente porque bueno, dentro de saber Dios cuánto. Pero sí, porque la idea es esa. Bueno, también es cierto que habrá mucha gente que no va a quedar a aprender Rust. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un lenguaje diferente. Hay que aprender toda esa metodología del gestor de préstamos de memoria. Entonces, obviamente, aprender un nuevo lenguaje para mucha gente también según edad cuesta. Yo estoy aprendiendo la Rust y me parece fantástico, de hecho. Pero hay gente que ya ha dicho que le parece horroroso. Entonces ahí pues también dependerán un poco los gustos. Pero bueno, claro, la gente podrá escoger cuál de los dos quiere usar. Lo que pasa es que es un debate que yo he tenido sobre los lenguajes de programación y yo he dicho hace poco, entrevisté a un programador de COBOL y me lo confirmó, que una de las cosas que están teniendo estos lenguajes, que sí, que C es muy utilizado y C++, pero las nuevas jornadas nadie está aprendiendo C o C++, salvo que te la obligan en la universidad. O sea, pues eso es cierto. Entonces, este hombre que era de COBOL, el problema que estaba encontrándose es que, claro, él tenía cierta edad y los que se iban jubilando sabían COBOL, pero los nuevos no estaban aprendiendo este tipo de lenguaje. O sea, es lo que tú dices, que efectivamente habrá gente que no quiere aprender. Ya, pero es que los mantenedores del kernel ahora mismo que saben C, ya llega un momento que se van a jubilar y los que entren nuevos posiblemente tendrán más conocimiento que Rust, que C++. Que a mí me da miedo porque... Tú me dirás si tienes la misma opinión que yo, pero tanto como C o C++, para mí se está convirtiendo en un lenguaje de nicho y cada vez más nicho. Pero claro, el problema de C o C++ es que cada vez se está enfocando más en hardware. Yo me acuerdo hace 20 años que había también muchas interfaces gráficas, muchas aplicaciones de escritorio, y yo cada vez veo menos aplicaciones de escritorio en C o en C++, muchas de cosas de tecnología web, de JavaScript, de Python, de otros lenguajes. Y salvo incluso los videojuegos, que era también un nicho, ahora con Unity, que es C almohadilla, que bueno, no sé si se puede llamar que es parecido al C o C++, pero incluso yo estoy viendo ya juegos en Python y en otros lenguajes, que sí, que no tienen el rendimiento que tienen esto, pero no sé si opinas que dentro de X años, con una X muy grande, se va a convertir en algo muy nicho, incluso Rust le vaya quitando, digamos, ámbitos de mercado. A ver, pues yo creo que tiene sentido. De hecho, a ver, hay que tener en cuenta una cosa para empezar. No debes comparar, por ejemplo, Rust con Python o otros lenguajes tal, porque Rust es completamente diferente. Rust es un lenguaje de bajo nivel, como C. Lo único que tiene esas características modernas que te permiten evitar esos problemas, muchos de los problemas de C. Esa es la cuestión. Pero sigue siendo un lenguaje de bajo nivel. Entonces, va a haber gente que le va a costar igual. ¿Por qué ahora todo el mundo trabaja en lenguajes de alto nivel y por qué ya no se hacen tantos programas en C? Pues porque no es necesario, realmente. O sea, hoy en día tenemos muy buenos lenguajes de programación de alto nivel. Entonces, y sobre todo hay que recordar que el coste de un programador es mucho mayor que el del hardware. No es como antes, que sí, el hardware era mucho más caro que el programador, entonces los programadores tenían que afinar aquello y tal. Hoy en día te puedes permitir esa pérdida de rendimiento. Y la ventaja, obviamente, es que ganas en tiempo de desarrollo porque no tienes que no tanto y demás. Entonces, por eso los lenguajes de alto nivel hoy en día se usan tanto, porque realmente consigues resultados con menos trabajo. Y no es un problema como si puede serlo hace 20 años. Por ejemplo, hace 20 años hacer según aplicaciones, pues eso, en Python o demás, era, o sea, te decía, pero tú estás loco. Hoy en día, en cambio, no es un problema. Eso por un lado. Sí, sí. Bueno, y una cosa que tiene Rust, que yo sé que también en C++ se puede hacer, pero yo ya lo estoy viendo en bastantes sitios, o sea, que hay framework web de Rust y parece ser que funcionan bastante bien y que Rust se está integrando bastante mejor en la tecnología web que C o C++, que es que no, nunca, ni lo han intentado. Hombre. Y yo sé que hay framework para desarrollo web en C++. Hace poco vi 2 o 3, pero yo no conozco a nadie que lo haya utilizado. Y en cambio, sí conozco gente, sobre todo desarrolladores web, que sí tienen conocimiento en Rust, porque incluso han hecho integraciones. Eso es una ventaja que está teniendo Rust, porque claro, yo siempre lo he dicho, tú aprendes cualquier lenguaje, pero el 90% de cosas que vas a hacer en tu vida son tecnología web. O sea, es que... Yo por suerte me estoy librando de eso, pero bueno. Porque estará en muy nicho, porque yo es que cuando ya ves hasta aplicación, ya cuando salió el Strong,
que básicamente eran aplicaciones web en el escritorio, y yo me estoy encontrando una cantidad de páginas, de páginas web, perdón, de aplicaciones el cliente de Spotify que están hechos con Electron, y cada vez me estoy encontrando más y más y más. O sea, cualquier servicio web directamente va a tener su versión con Electron. Ya es que ni se preocupen hacer un cliente gráfico como antiguamente lo hacían en C o en C++ o en otro lenguaje. Ya es Electron. Ya, ¿para qué vamos a aprender? Ya el mismo programador usa lo mismo para aplicaciones web que para escritorio. Entonces, es más barato, simplemente. No tienes que contratar a dos personas diferentes. La misma que hace la aplicación web y la aplicación de escritorio. Entonces, la cuestión de coste hay que tenerlo en cuenta también. Claro, usar Rust para desarrollo web. A ver, hay que entender también que Rust, aunque es un lenguaje de bajo nivel, tiene mucho azúcar sintáctico. O sea, te da mucha flexibilidad, es muy expresivo y demás. No es como C, que es como es, entonces no puede avanzar demasiado. Y al contrario que C++. C++, en cambio, ha avanzado muchísimo y tiene muchas cosas que lo hacen un lenguaje de medio, una mezcla muy buena entre bajo y alto nivel. C siempre sea de bajo nivel, hoy es en cambio, entonces claro. Lo que pasa que aquí, Sergio, te quiero decir que, bueno, yo de Rust conozco muy poco, de C++ lo que di en la universidad. Y lo que es, no sé si ha cambiado con los años, pero lo que es la sintaxis y el desarrollo en C++ un coñazo. Para mí me resulta un coñazo, como Java. A mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta, es un lenguaje que no me gusta, pero porque tiene detalles feos, de sintaxis fea. Por ejemplo, lo de los streams a mí me parece feísimo. Pero bueno, son detalles, eso es un poco tal. Pero, por ejemplo, tiene punteros inteligentes que te ahorran muchos problemas de gestión de memoria, cosa que C jamás podrá tener, por desgracia. Claro, pero es más complejo aprender C++ que C, que también... Sí, desde luego C++ para mí es un mamotreto. Hay gente que lo adora, yo personalmente no tal, porque es muy grande, en mi opinión. Sí, y por eso me imagino que habrá sobrevivido tantos años, por ser un ecosistema tan gigantesco y que pueda hacer, la verdad, bastantes cosas, aunque yo, como te he dicho antes, yo creo que cada vez se está centrando en una serie de ámbitos muy específicos, porque otros lenguajes la han ido comiendo, le han ido quitando, digamos, la parte, porque, por ejemplo, en C++, yo me acuerdo hace años que temas estadísticos, temas de datos, era lo que más se utilizaba, y ahora, por ejemplo, Python se ha arrasado con todo lo que sea ingeniería de datos y análisis de datos, ha cogido Python y R, pero incluso Python se está comiendo a R, porque yo ya me estoy encontrando gente, y lo de Python ha sido impresionante en ese ámbito de datos, se lo está comiendo todo. Y el ecosistema cada vez va siendo más grande. Allí R el único que está resistiendo, y C++ yo creo que es que nadie lo utiliza para temas estadísticos ya, por lo menos los casos que yo conozco. Claro, pero tiene sentido porque Python es un lenguaje muy fácil de trabajar con él y trae módulos hasta para hacer café con leche. Entonces, al final, con 4 modulitos y un poquito de código pegamento, digamos, ya tienes la aplicación hecha. Entonces, eso significa que más gente puede programar. Antes, a lo mejor, pues un físico así, pues tenía que pedirle ayuda a un programador para hacer esas cosas. Hoy en día lo hace el mismo ya directamente. Entonces, digamos que mejora el rendimiento. Y por eso, entonces, por eso se extiende mucho más. Por eso los lenguajes de bajo nivel están perdiendo terreno, porque cada vez hay herramientas que te dan más rendimiento y más. Entonces, eso, un uso programador puede hacer más cosas en menos tiempo. Es más barato, más rápido, menos errores, etcétera. Entonces, tiene sentido que C vaya quedando como un lenguaje de nicho y C++ pues también empiece a perder tal, y que esos otros lenguajes, incluso donde se pueda, lo va excluyendo. Pero quien dice eso, dice Rust, dice Python, dice JavaScript, dice todos los lenguajes, eso, de alto nivel, sobre todo a nivel de gestión de memoria, que es la parte más difícil de no perderse, de que no se escapen cosas. ¿Sabes? La magia de Java, cuando apareció, era que te olvidabas de la gestión de memoria. Era compilado, pero tenía como gestión automática de memoria. Y ponían como gran ventaja que como el recolector de memoria se ejecutaba en un thread aparte, pues no tenías los problemas de los recolectores de memoria que había hasta la época, que de vez en cuando te bloqueaban todo el sistema o así durante unos segundos hasta que terminase y cosas por el estilo. Entonces, eso realmente, los lenguajes modernos, con gestión automática de memoria y otras cosas, se están extendiendo por eso, porque permiten que mucha persona sea más productiva. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que quería hablar contigo, que es, vamos a entrar en el desarrollo del kernel.
Bueno, una particularidad que tiene el kernel de Linux que no tienen otro de los kernels, bueno, digamos, aquí hay, en el escritorio hay 3 sistemas operativos principales, que son Windows, MacOS y Linux, básicamente. Después hay otros, pero digamos que esos son los 3 grandes. Y la particularidad que tiene el kernel de Linux es que los usuarios pueden, digamos, programar o desarrollar en el kernel, cosa que ni Microsoft te va a dejar en la vida, ni Apple te va a dejar con MacOS en la vida. Claro, el problema es que yo lo que estoy viendo que la comunidad o mucha gente de la comunidad piensa que el kernel está mantenido en gran parte por los usuarios o por la propia comunidad. Yo lo que estoy viendo que cada vez hay más empresas pagando a programadores para que desarrollen el kernel. ¿Tú qué opinas de ese cambio de desarrollo? Porque claro, el kernel cada vez se está haciendo más complejo y más grande y claro, necesita gente especializada, que es el problema de desarrollar un kernel, que tienes que ser muy especialidad y salvo que tu trabajo te lo permita, o sea, un profesor universitario, por ejemplo, que yo sé, por ejemplo, sé que varios mantenedores de diferentes partes del kernel son profesores universitarios o del ámbito universidad que, entre comillas, te deja un poco más de tiempo. ¿Tú crees que ese cambio de desarrollo menos de la comunidad a más la empresa va a producir algún cambio perjudicial para el kernel? Esa es una muy buena pregunta. Básicamente, o sea, por una parte es inevitable, ese cambio era inevitable, porque cuando se hace tan complejo, como tú mismo dices, o es una persona, un profesional que ya controla todo eso y tienes tiempo y se dedicas especialmente a eso, o pocas cosas puedes hacer. Por ejemplo, yo, por ejemplo, había enviado un parche hace unos meses, hace ya un año y pico, pero un parche muy sencillo, era simplemente un par de cambios chorras para soportar una tableta gráfica que tenía yo aquí en casa que hacía un par de cosas raras. Al final eran 2 líneas, nada más. Yo eso puedo hacerlo. ¿Pretender que yo haga un sistema de archivos completo? No. Quien dice yo, dice pues otras personas. Hay gente que tiene que... Entonces, hemos llegado a un punto de complejidad que es inevitable que esto se haga así. Lo importante es que la GPL está ahí protegiendo a los usuarios. Esa es la clave. Entonces, cualquier cambio o cosa que añada a las empresas siguen siendo libres. Eso es lo importante. Entonces, da igual que sea pues un programador de Intel o un programador que trabaja un frutero que trabaja en su tiempo libre. Lo importante es que los cambios van a seguir siendo para todos, en mi opinión. Pues, así, por ejemplo, pues AMD pues está desarrollando sus gráficos, sus drivers gráficos, pero el código es abierto. Empresas de base de datos pues hacen optimizaciones a nivel de esos archivos porque les interesa para sus bases de datos. Entonces, eso al final todo sigue yendo a donde va yendo al final, que es al común, al conocimiento común. Además, una cosa, porque nos centramos solo en la gente que desarrolla o escribe líneas de código para el kernel, pero hay otro nivel que yo creo que incluso peor, que son los que organizan todo eso. Porque claro, los que organizan todo eso es la cantidad de tiempo que le tienen que dedicar no solo a desarrollar, sino a que todas las piezas encajen correctamente. De hecho, el Linux Torvalds solo se encarga de eso, creo recordar. No programa para casi nada. No, claro, él organiza y creo que su mano derecha también es otro que, digamos, mantenedor que organiza. Y ahí directamente no te puedes dedicar a otra cosa. O sea, eso es exclusividad máxima, con lo cual no sé de qué vas a vivir. Es un proyecto muy grande, esa es la cuestión. Entonces, por eso hoy en día, como se desarrolló los principales programadores, pues trabajan en la fundación, trabajan bajo el paraguas de la fundación, que se llama el modo lucro, que se mantiene el kernel, y luego muchos parches los envían las empresas, pero eso, al final, eso es un poco combinación de eso, la asociación de modo de lucro del núcleo y las empresas. Además, una cosa, porque yo... Sí. Perdona. Sigue. Acabas. Porque una cosa que yo veo mucho miedo, o sea, para que te haga una idea, yo veo mucho miedo, la gente no entiende exactamente lo que son las licencias libres y la autodefensa que tiene las licencias libres. Yo hace poco, te voy a comentar una cosa, yo hace poco en mi cuenta de Mastodon puse una encuesta y la pregunta fue, si saliera una versión de Photoshop que no fuera libre para Linux, ¿sería bueno para Linux, sí o no? Y ganó el sí por muy poco. Y mi pregunta es, a la gente que dijo no, ¿qué le va a fastidiar Linux? O sea, ¿te podrá gustar a ti o no te podrá gustar? Pero que haya una versión de Linux
de Photoshop para Linux no perjudica en ningún momento a Linux. O sea, ¿cómo va a perjudicar? Que sí, que es código propietario, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el resto de código? O sea, tiene una GPL, nadie se va a apoderar del código del kernel. No pueden. No pueden apoderarse. Por desgracia hay algunas formas. Están surgiendo cosas. De hecho, IBM tiene un truquito, y de hecho salió ahora recientemente, porque no recuerdo qué otra empresa fue, que hizo lo mismo. Básicamente, hacen cambios en código GPL. Entonces, tú, si eres cliente de ellos y se lo pides, te dan el código fuente. Pero, y aquí viene el truquito, si tú publicas ese código fuente modificado, que legalmente tienes derecho a hacerlo, ojo, dan por finalizado tu contrato de soporte y no vuelven a dejarte contratarlo nunca más. Sí, pero eso no afecta al código, me explico. No, al código no, pero claro, el problema está en que yo soy una empresa. Pero lo que le afecta al cliente de esa empresa, no a Linux. O sea, el cliente puede coger y decir, vale, tú me haces eso, pues cojo directamente el kernel de Linux y ya me lo curro yo. Y gasto recursos. Claro, el problema es los puntos intermedios. Pero mira el siguiente ejemplo. No exactamente la cosa, si te explico. Suponte, IBM. Sí. Coge el núcleo. Hace un par de cambios que ellos necesitan para sus cosas, pero no quieren mandarlo para arriba, para el upstream. Tú eres un cliente de IBM. Tienes, como es cliente de ellos, que tienes soporte contratado con ellos, ellos te ponen ese núcleo que ellos han modificado con su código propio y demás. Y tú, como tienes derecho, y dices GP, dices, bueno, yo quiero el código fuente de esto. Y vale, ningún problema, que está el código fuente. Eso sí, no se te ocurra publicarlo. Y tú dirás, pero ¿cómo? Espera, ¿cómo que no va a poder publicarlo? Si el GP dice que puedo. Sí, puedes publicarlo, nosotros no te vamos a denunciar y no vamos a hacer nada, porque tú tienes derecho a publicarlo. Eso sí, si lo publicas, te quedas sin soporte de IBM. Y recordemos que las empresas pagan por el soporte, como se suele decir, y perdón por la expresión, para tener a quien cortarle los huevos. Entonces, quedarse sin soporte para tus cosas, para tu sistema informático, puede ser un problema. Si tienes que buscarte otra empresa que te dé soporte. ¿Es tan buena como IBM? Pues depende. ¿Tiene lo que te da IBM? ¿Tiene lo que necesita? Que dice IBM, dice otra cualquiera. Entonces, el problema es ese, digamos que es una especie de chantaje para que no liberen, para que no publiquen el código. Vale, pero claro. Y eso es una especie es una trampa que yo descubrí hace un par de semanas que lo estaban haciendo algunas empresas. Pero eso son trampas comerciales. Sí. O sea, me explico. No afectan directamente al desarrollo del kernel. O sea, nadie va a poderse hacer dueño del kernel y que nadie más lo utilice. Tú podrás sacarte tu versión, tú te la puedes descargar y las modificaciones que haga con esas trampas que tú dices, evita. Es como una licencia MIT. O sea, la licencia... El problema está, ¿qué ocurre si cuando lo hace una empresa muy, muy poderosa, de pronto hay gente que empieza a ocurrir cosas de, uy, vaya, es que este programa con el parche de IBM no va bien, entonces tengo que hacer, como me interesa vender para IBM, tengo que hacer unos cambios que haga que vaya bien con sus parches, entonces va mal con los otros, y como no tengo tiempo, pues a mí que me paga es tal. Al final es un poco lo que se llama lo de la técnica de Microsoft de abrazar, extender y extinguir. Es un poco lo mismo como aplicar esa técnica al software libre. De hecho, por ejemplo, está ocurriendo por ejemplo, con Red Hat, las distribuciones estas, es lo que están aplicando precisamente a los últimos, ¿cómo se llama esta? CentOS, creo que es. Sí. Me lío un poco. Que precisamente hasta hace poco, había otras distribuciones que cogían el código original, el código, digamos, libre de Fedora, de Red Hat y demás, lo compilaban ellos y te daban una instrucción que era igual que Red Hat, pero sin tener que pagar. Pues precisamente para evitar eso, han hecho este tipo de cosas. Los clientes de Red Hat no pueden dar ese código porque se quedan sin soporte de Red Hat. Red Hat / IBM, que es quien está detrás. Sí, claro. Lo que pasa que ahí cuando me ponen el ejemplo de Microsoft, creo que es diferente. O sea, Microsoft dominaba un mercado. Aquí tú siempre tendrás el kernel disponible. O sea, lo que pasa que, claro, pierdes cosas comerciales,
pierde. De hecho, todas Claro, estas pero derivadas de CentOS han pero, encontrado una solución para, digamos, bordear esas licencias. O sea, que al final lo bueno que tiene es como el eso origen. hasta ahora. El problema es que ahora se han quedado sin eso, porque en cuanto lo haga una vez, ya no van a volver a poder contratar nunca más con Red Hat. Entonces, la única solución es andar haciendo falsas identidades o algo por el estilo. Y claro, al final acabas cansado de tu problema. Y por otro lado, no subestimes tampoco el poder del soporte técnico. No. Para una empresa de servidores tiene que tener un soporte ahí. Y tener soporte de Red Hat es muy importante. Por ejemplo, si usas Red Hat, entonces no puedes arriesgarte a andar contra cosas. Entonces eso también es un poco agarrarlos y entonces a mí eso no me gustó nada, la verdad. Vamos a ver. Es un problema serio. Claro, el problema es que no nos damos cuenta que son empresas, no son ONG ni son fundaciones, son empresas que tienen una mentalidad. Hay verdad que Red Hat era una empresa open source, uno la compró IBM, pero al final sigue siendo una empresa, o sea, buscan el beneficio. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que creo que no nos damos cuenta del poder, que es que el kernel de Linux es muy rentable para muchas grandes empresas. Entonces, claro, esto es, porque aquí el caso que tú has dicho de Red Hat, por otro lado tenía Oracle. Oracle era una de estas que tenía su propia distribución que venía de CentOS. Oracle es una de las que ha buscado una fórmula y tiene recursos de sobra. Y de hecho ha dicho que los parches que no le ofrezca que no le ofrezca Red Hat, los va a hacer Oracle. Entonces, y de hecho creo que han hecho una especie de asociación, todas las distros, las 2 o 3 distros que tienen, porque OpenSUSE también le pasaba, SUSE le pasaba lo mismo, tenía también algún servicio, digamos, que venía de CentOS y entonces, claro, tú que vas a fastidiar, o sea, puede venir IBM, que es muy grande, pero es que por otro lado tiene Microsoft, que hay cosas que no quiere que le toquen, a Facebook, tiene Oracle, tiene, entonces, el problema sería si hubiera una gran empresa que lo controlara todo. Es que, eso, fíjate. Yo creo que no va a pasar porque va a haber siempre, por ejemplo, IBM, nos recordemos que hace 10 años tuvo el problema de, ¿cómo se llama esta distribución de Linux que se puso a demandar? Era una compañía de Unix. ESCO Unix, ¿no? ESCO de Caldera. Exacto, ESCO, y fue IBM la que se metió en juicio, que al final ganó, y la que gastó recursos. ¿Por qué? Porque le interesaba a ella. Claro, pero también recuerda que IBM en aquel momento no estaba como está ahora, eso por un lado. Por otro lado, el problema que yo veo es la fragmentación, es el verdadero riesgo que veo. Y aparte es algo que ya ocurrió con el Unix original. O sea, recuerda que el Unix original surgió en Bell Telephone, los laboratorios de Bell, de ATT, o sea, hoy en día ATT y demás, pero claro, como ATT no podía venderlo, porque ya había tenido un juicio por monopolio, no quería arriesgarse a que le pasase lo mismo. Exacto, pues entonces, como no quería arriesgarse, lo distribuía con bastante libertad, con el código fuente y demás, y entonces, todas las empresas podían usarlo con bastante libertad y demás, y modificarlo y así. Claro, ¿qué ocurrió? Pues, por una parte, en la Universidad de Berkeley hicieron sus propios cambios, y ahí tenemos toda la rama de los BSDs, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD. Del sistema original de ATT tenemos el System 7 y entre ambos había algunas diferencias, por ejemplo a nivel de, por ejemplo los sockets aparecieron primero en BSD, después ya se añadieron, posiblemente fue cuando se añadieron en System 7 y demás. Los temas de memoria compartida son diferentes, eran diferentes en System 7 y en BSD, y encima luego cada empresa, IBM con AX, Microsoft con ESCO Unix, que era de Microsoft, Sun Microsystem con Solaris, etc. Aunque eran Unix todo, cada uno tenía sus particularidades. Y el resultado era que no era directo en muchos casos conseguir compatibilidad y que compilar un programa que funcionaba en uno funcionase correctamente en otro. De hecho, el estándar POSIX se creó para intentar estandarizar todo eso. Y aún así fue un Cristo, porque claro, tenía que ser compatible con todo lo que había. Así está lleno de cosas raras el estándar POSIX. Mi miedo, claro, hoy en día eso no ocurre porque literalmente hemos acabado con todos los sistemas Unix privativos y Linux se ha hecho con todo. El problema es que si empieza a ocurrir esto, podemos encontrarnos de nuevo con que vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió en los 70 y en los 80, que cada empresa tenga su
sabor de Linux que es ligeramente diferente y nos encontramos con incompatibilidades serias entre uno y otro. O sea, que hay incluso eso, con incompatibilidades a nivel de kernel incluso. Pero ya pasa con las distribuciones, Sergio, con las distribuciones, no de todas formas tan exagerado, pero hay 4 o 5 distribuciones. Yo es que, claro, si el código fuente está disponible, ¿cómo evitas eso? O sea, ahora yo puedo coger, crearme una distribución y decir, no quiero depender de ninguno de vosotros, cojo el kernel y me la creo yo solo. Con el kernel puede pasar lo mismo. O sea, la empresa se puede cansar de tener claro, hay que tener unos recursos, hay que tener, pero cualquier empresa, o sea, Facebook si quiere, dice, Facebook, cojo mi kernel y le hago yo uno propio. No dependo de Red Hat, ni IBM, ni dependo de ninguna empresa grande. Claro, pero tienes la posibilidad de llegar al origen, que es lo que pasa con las distribuciones. O sea, cualquiera se puede crear una distribución desde cero, o coger una distribución de las que están hechas y hacer una modificación. Pero claro, cogiendo... a ver, claro, pero si eso fuese tan sencillo, ¿por qué la gente estaba tan enfadada últimamente con Red Hat por haber cerrado completamente el grifo del código fuente? Porque le cerraron el grifo. Porque a la empresa, había una empresa... Claro, pero entonces puedes coger y cambiarte, te cambias de distribución y ya está, ¿no? Bueno, no es eso, porque Red Hat, el sistema operativo Red Hat tiene sus detallitos que son específicos y entonces te supone un trabajo de adaptar lo que tenías. Ese es el problema. Entonces, no es tan fácil. Entonces, lo de cambiarse, sí, en la teoría la sabemos todos, pero luego en la práctica, el problema es que en la práctica cambiarse de golpe todo el sistema es... mucho dinero, mucho tiempo, y entonces no es algo que puedes hacer todos los días. Entonces, claro, por eso ese es el miedo que me da, que eso se extienda demasiado. Pero está la posibilidad, o sea, esa asociación que te he dicho que está Oracle, está, se llama la otra distro que dependía, de hecho una de las distros que se supone que era, digamos, hecha por la comunidad, le donaban, no sé, si eran millones de dólares todos los años cierta empresa gigantesca. Pero no me acuerdo cuál era. Es que había 2 o 3. Aparte de Oracle, había 2 o 3. Y aparte de lo que te he dicho, SUSE también tenía ciertos... Sí, Oracle y SUSE crean Open Enterprise Linux. Sí, y había 2 más, que eran las famosas, las 2... Es que no me acuerdo los nombres. Tendría que verlo. Bueno, esas al final van a ser... Porque básicamente lo que ya dijeron que van a hacer es que ciertos parches lo iban a hacer ellos. Iban a conseguir el código fuente, porque claro, pasarte de CentOS a Debian no es algo que tú, como tú has dicho, es complicado. Pero si Red Hat IBM sigue sacando el grifo, y porque claro, a cada bordeo que hagan esta asociación, Red Hat también puede contraatacar y decir, sí, pues bueno, pues ahora lo hago de otra forma. Entonces, en un futuro a largo plazo, no sé si a lo mejor todas estas van a pasar a Debian. Que Debian sabes que no te va a hacer nada de eso. Ya no lo sé. Honestamente no lo sé. Claro, el problema de Debian... Es que es la posibilidad, o sea, te tiene la posibilidad de que puedes. El esfuerzo tiene que ser grande, por supuesto, pero tienes la publicidad, pero tú imagínate, tú dependes de Microsoft. Sí, pero el riesgo, pero sigue habiendo un riesgo. Recuerda lo que pasó con... Recuerda lo que pasó con SSH, con SSL hace unos años, ¿te acuerdas? Sí. Que hubo un bug tremendo y fue cuando se descubrió que los desarrolladores eran 4 personas mal pagadas que hacían las cosas como buenamente podían. Entonces, claro, Debian son todos voluntarios. Las empresas entiendo que digan, vale, cojo Debian, ¿y quién me da soporte? Ahí está el problema. Pero el soporte serían ellos mismos, o sea, sería como Ubuntu. O sea, Ubuntu coge Debian y Ubuntu son los que dan soporte, claro. Es lo que yo me refiero. De todas formas, todo esto son... Claro, es que el problema que no entendemos muchas veces es que donde es realmente poderoso Linux es en el ámbito empresarial. O sea, en el escritorio somos 4 gatos. Sí, somos 4 gatos. Somos millones de usuarios, pero comparado con otros. Pero claro, en el modelo, digamos, en el ámbito empresarial es la número 1 con diferencia. O sea, ahí Windows ni le llega. Ni le llega. Sí. Y de hecho, incluso a mí me hace gracia que ahora lo que está haciendo Microsoft dice, bueno, nosotros no podemos competir contra Linux en la parte de servidor, pues creamos nuestra nube y ahí metemos servidores de Linux, que de hecho básicamente la gran mayoría de los servidores y máquinas que hacen en su propia nube también son Linux. Entonces, claro, el problema es que es tan poderoso, tanto monopolio hay Linux en las empresas, que hay muchas empresas que dependen de él, grandes, pequeñas. Tú has dicho que, claro, eso es el problema, que es una fragmentación. Pues sí, pero ¿y cómo lo evitas? De momento, claro, de momento la fragmentación se evita porque todo el mundo sube
sus cambios a Porque le interesa, porque por ahora todo el mundo le interesa. Exacto, pero cuando empieza a haber cosas que no les interese subir a AppStream y que les interese mantenerlas secretas y se extiendan demasiado, es lo que a mí me preocupa. Ojalá esté equivocado, ojalá. Pero es que yo creo que el tema de Red Hat era una dependencia excesiva sin ellos conseguir nada a cambio. Me explico. De hecho, CentOS realmente lo que hicieron al final, en vez de comprarla, digamos, la integraron en su ecosistema. CentOS era lo que hacía era coger el código fuente de Red Hat y lo dejaba disponible, libre. Llegó un momento que se dio cuenta que había una cantidad de clientes que se iban a CentOS porque no podían pagar Red Hat y se dieron cuenta que, entre comillas, ahí perdían. Porque claro, cuando tú instalas CentOS en tu empresa y tu empresa sube, aunque tú te puedas permitir el soporte de Red Hat, tú te has dado cuenta que tú, durante todo ese crecimiento, tú has creado tu infraestructura dependiendo de CentOS. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, bueno, ¿he hecho todos mis administradores o la gente que ha dado soporte y contrato a Red Hat? ¿O mantengo lo que tengo? Y por eso integraron CentOS en Red Hat para decir, oye, mira, esto a lo mejor no interesa y es un valor de entrada que yo después no sé la conversión de clientes de CentOS a Red Hat. Por lo que yo he leído no era tanta, era relativamente poca, pero ya claro, se dan cuenta que vale, hemos cogido CentOS y ahora hay una serie de distribuciones que cogen el código de CentOS. O sea, lo que hacía CentOS lo hacían ellos, sin ellos ver ni un duro. ¿Qué pasa? Que a esas empresas no las podía pagar, porque una de ellas era Oracle, por supuesto. Oracle, Red Hat no puede comprarla, evidentemente, ni Oracle se va a dejar. Entonces, claro, yo siempre he dicho, ¿y qué hace? Claro, porque tú te das cuenta que Red Hat tiene muchos desarrolladores en muchas partes del kernel pagados por ellos. Pero después hay clientes que se los lleva otras empresas que no sean Red Hat. Entonces, claro, la idea es, tiene dos opciones, o que Oracle y toda esa empresa apoyen también al kernel como lo hace Red Hat, y entonces me imagino que Red Hat no se quejaría tanto porque sería menos trabajo para ellos, o Red Hat llega un momento en que se harta y dice, bueno, todo software libre lo que tú quieras, pero yo soy una empresa, yo aquí mi rendimiento es el económico. Claro, pero a ver, también recuerda que eso, una distribución es mucho más que el núcleo. Entonces, claro, estamos hablando del núcleo, pero realmente hay muchas más cosas alrededor. Entonces, claro, no es tanto eso. Pero claro, yo, o sea, ojalá yo, o sea, mis nietos sean infundados. Pero claro, aparte, por ejemplo, también dices, bueno, el código fuente está ahí, cualquiera tal. Es lo que decíamos hace un rato, precisamente, que cada vez hay menos gente que programa en C. O sea, que tienes un bug gordo y el hecho de tener el código fuente no te garantiza que puedas corregirlo. Ya. Sí. Los miedos infundados siempre van a estar, pero yo es que creo que no es tan grave. O sea, no lo veo tan peligroso como alguna gente que, bueno, cuando alguien ha visto que Microsoft, yo qué sé, se metió en el mundo de Linux, ya pensaban que se iba a quedar con el kernel. Claro, esos son los pensamientos que... eso no tiene sentido. De hecho, pero, hombre, por ejemplo, fíjate, o sea, por ejemplo, de hecho, está el famoso Windows Subsystem for Linux, el WSL, que sí, o sea, básicamente un Linux corriendo dentro de Windows. A ver, es que a Microsoft le interesa el primero que le interesa que el kernel sea libre, el primero. Ahora. Ahora le interesa. Antes no le hacían ninguna gracia. Pero era lo que había. Sí, pero eso era una mala estrategia por parte de Microsoft. O sea, lo que pasa es que en su momento tenía sentido esa estrategia. Hoy en día ya no. O sea, tiene sentido para ellos, quiero decir. O sea, obviamente yo a mí nunca me hizo ninguna gracia, pero obviamente ellos en aquel momento eran los que tenían el poder en los servidores y demás y no querían que le comiesen. Bueno, vale, sí, correcto, o sea, claro. Internet Information Server era el servidor que se usaba en todo, en tal, junto con el de Netscape. Estaba el servidor de web de Netscape y luego llegó IIS de Microsoft, que empezó a comer la tostada, y de pronto, cuando el Microsoft tenía un buen canal, apareció Apache y todo el mundo empezó a cambiarse a Apache y con eso, con MySQL, Apache, Linux y tal, el famoso LAMP. Y después apareció otro peor, que fue Engine, que ese fue el que ya remató porque dieron, si ya no hemos ganado Apache, o sea, si no hemos conseguido Apache, a Engine menos todavía. O sea, que es que el que ganó Apache, porque yo creo que ahora hay más Engine que Apache, me parece. Sí, probablemente.
Ahí ya Entonces, sabes tú más que yo de servidores lo justito. no, yo tampoco sé mucho, pero yo creo que Engine, por lo menos lo que veo yo en algunos sitios, sobre todo el ecosistema de Engine es tremendamente grande, cosa que antes con Apache lo que pasaba. Yo no sé, me imagino que se mantendrán Apache digamos, por tradición, o sea, porque, digamos, cambiarlo será muy complejo, pero yo ahora mismo de Apache casi no escucho nada. Yo todo lo que veo es Engine. Entonces, claro, Probablemente. yo esos miedos tan grandes al kernel de Linux porque Microsoft envía un trozo de código, pero bueno, envía un trozo de código como lo envían A otras ver, empresas obviamente, y lo envían. claro, o sea, ese miedo no tiene sentido. Que Microsoft colabore con el kernel no es un problema. Sí, mientras colabore no es un problema. El problema es cuando las empresas empiezan a hacer cosas raras para hacer cambios y no subirlos a upstream. Ese es donde está, en mi opinión, el problema. Pero bueno. Pero eso con la GPL, si se vuelve, porque ahora está la versión 3, que de hecho con la versión 3 se cambiaron cosas, sobre todo patentes de software, porque la GPL 2. Cierto, pero no puedes pero no puedes actualizar la licencia en el kernel. Ah, Porque el ¿no? problema es, no, porque el Linux, el kernel, no se distribuye como, al contrario que otros programas. Otros programas, o sea, la Free Software Foundation recomienda decir, esto se distribuye bajo la licencia GPL versión la que sea o cualquier otra posterior a elección del usuario. Linus Torvalds dijo que él no lo distribuía así, él dijo, lo distribuyo con la versión 2. Punto. Tenía sus Vale. razones. Su razón era que, a ver, esta gente hoy me dicen que como es que estos son sus valores, pero el día de mañana Richard Stallman pues se retira o lo que es, o obviamente algún día morirá el hombre, porque hasta donde me han dicho es un ser humano. No sé, dice la gente que lo duda, pero yo creo que sí que él es, creo que es humano, Richard Stallman. Entonces, algún día, inevitablemente, pues se morirá. Entonces, ¿qué pasará con el sucesor? ¿Podemos garantizar que los que vengan detrás mantendrán espíritu de las licencias? Porque imagínate que pronto coge eso, pues Richard Stallman se retira, lo que sea, ya no está, y sacan una GPLv4 que permite, que elimina la cláusula viral y la convierten en una tipo MIT. De pronto, todo el código que se distribuía bajo GPL, la versión que sea, o posterior, pasa a estar disponible para ser usada de forma comercial como una licencia MIT sin obligar a subir el código. Entonces, claro, Linus Torvalds dijo, yo como no me pueden garantizar esto, yo prefiero distribuirlo solo con la GPLv2, que es lo que hay, que es lo que sé lo que es. Y el día de mañana ya se verá. Claro, ¿qué ocurre? Ha colaborado tantísima gente. Ahí hay código de tantísima gente que tenéis que poner de acuerdo a todos los que han colaborado para poder cambiarlo a la GPLv3. Y el Vale. problema está en que estamos hablando de decenas de miles de personas. Muchas de ellas incluso están muertas. Habría que hablar con los herederos. O sea, sería un Cristo logístico tremendo cambiar la licencia del núcleo a una GPL posterior a la 2. No se puede. Pero sí, pero vale, entonces, pero Linux Torvalds porque claro, a mí lo que me extraña entonces el tema de patente software, cómo nos afecta al kernel de Linux, porque la GPL2, tema de patente software, en ningún momento habla porque no existían, básicamente. Bueno, existían o no se hicieron tan importantes. Entonces, por eso, Básicamente, sí, el Linux Torvalds ya respondió a esa pregunta. La respuesta es, nosotros programamos para adelante y cruzamos los dedos para que no pase nada. vale, Y vale, de vale. Yo hecho, sé que, se abstienen de hacer ninguna auditoría a ver si se incumple alguna patente, porque el problema está en que si incumples una patente, te pueden ser una indemnización. Pero si incumples la patente sabiendo que está patentado, tienen vale, derecho vale. a cobrarte más. Entonces, mira, mejor nosotros no sabemos nada y que sea lo que Dios quiera. Entonces, es el problema. Claro, hasta hoy afortunadamente a las empresas no les interesa denunciar, porque claro, pues como a alguna empresa se le ocurra poner alguna denuncia contra la asociación contra la fundación de Linux, las otras se echan encima, pues no les interesa. Claro. Entonces, de momento tal, hasta que aparezca alguna cabroncilla, que como pasó con Caldera, Esco Unix, que como no producía nada, solo tenía el portfolio de patentes, no tiene nada que perder. Y ahí es donde podemos tener un problema. Entonces, bueno, a Pero ver, perdió al final, porque fue IBM la que lo... perdió, sí, pero también porque metieron la pata en algunos detalles. Por ejemplo, habían publicado
¿cómo es? La distribución de Caldera Linux la he estado publicando durante un par de meses, entonces eso automáticamente la convirtió su código en GPL. Cualquier código pudiese haber, porque ellos lo publicaron como GPL sabiendo que era GPL. Y algunos detalles más. Y aparte también lo de siempre. ¿Cómo es? Estos juicios son tan largos que o tienes mucha pasta o no aguantas hasta el final. Entonces, también a menudo se llega a un acuerdo oficial o se retiran según la cantidad de dinero que tengan. Con lo cual, pero al confiar solo en eso, yo lo veo arriesgado. Pero bueno, en estos momentos, afortunadamente, es un poco como lo de la Guerra Fría. O sea, quien dispare primero, si alguien dispara, se acaba el mundo. Entonces, a nadie le interesa disparar, de momento. Claro, eso es lo que te iba a decir yo. Ningún loco. Eso es lo que te iba a decir yo, porque quiero recordar, no sé si en la Linux Foundation hay un fondo de patentes. Y un fondo de patentes de que cuando tú metes tus patentes de software, te firmas un papel diciendo que esas patentes no las vas a utilizar contra el kernel. Y te puedes imaginar que son patentes de Red Hat, patentes de IBM, patentes de Oracle, patentes de, me imagino que hasta incluso de Microsoft, que no sé si entró. Claro, con ese fondo de patentes, ¿quién se atreve a meterle mano? Porque sabes que ahí va a haber una serie de patentes y dices, sí, tú te metes conmigo, mira, todas estas las patentes que tengo. Seguro que incumple alguna de las que tengo yo en el fondo, porque eso sé que se hizo. Es que por desgracia, las patentes ya hace mucho tiempo que funcionan así, ya no es como en origen, cuando Franklin hablaba de... Hoy en día, las patentes son un mero instrumento de extorsión, por desgracia. No sirven para proteger la innovación. Simplemente es una forma de extorsionar a las empresas. Entonces, si tienes muchas patentes, puedes extorsionar más. Es el problema. Sí, son como las bombas atómicas. Se ha pervertido completamente el concepto de patente, es una pena. Y entonces, claro, este fondo de patentes es que era la única protección que podía haber contra este tipo de acciones. Bueno, Sergio, lo vamos a dejar ya, que llevamos 1 hora y cuarto. Y la verdad pues que... sí. Bueno, muchas gracias, Sergio, por participar. Ya por último, ¿dónde te podemos localizar? Pues como siempre, en mi página web www.rastersoft.com o la dirección de correo rastersoft@gmail.com y ahí estoy disponible. Y a todos los oyentes, recordad que esto se va a distribuir tanto en el formato podcast de 24H24L, en la página web 24H24L.org tendréis también acceso al feed, y que también se va a distribuir por Anchor FM y por un montón de plataformas de podcasting. Y también se distribuirá, pues pondré la típica imagen estática, y se distribuirá en formato vídeo por la canal de YouTube de 24H24L. Así que me despido de vosotros, pues hasta el siguiente audio. Adiós.